El día de hoy les hablaremos sobre pared celular en procariotas, en particular de bacterias y arqueas. Este equipo está conformado por César Botello, Brenda Martínez, Sofía Vázquez y Omar López. Bueno, yo les voy a hablar sobre la pared celular. Esta es una matriz extracelular mecánicamente resistente que es depositada por una célula en el exterior de su membrana plasmática. Esta es prominente en la mayoría de las plantas, bacterias, algas y hongos, además de que no se suele presentar en la mayoría de las células animales. ¿Y cuáles son las diferencias entre la membrana plasmática y la pared celular? Pues empecemos con la membrana plasmática. Esta tiene de 5 a 10 nanómetros de ancho. Se encuentra presente en todo tipo de células y está compuesta de lípidos, proteínas y carbohidratos. Es semipermeable y visible bajo microscopía electrónica, además de que ayuda en la comunicación célula-célula y protege el protoplasma. Y luego pasamos con la pared celular. Esta cuenta con una estructura gruesa de aproximadamente 4 a 20 micrómetros de ancho. Se encuentra presente en células vegetales, bacterias, hongos y algas. Se encuentra compuesta de celulosa, quitina en los hongos y peptidoglucano en las bacterias. Es visible por microscopía óptica, además de ser completamente permeable, y esta misma ayuda a mantener el entorno osmótico de la célula. Como primer lugar, hay que saber que la pared celular que presenta las bacterias gram positivas y las que presentan las bacterias gram negativas son diferentes. Empezando con las bacterias gram positivas, es que estas van a presentar una red de Moreína que va a conformar el 30% o hasta el 70% de su peso seco. Es decir, pueden llegar a tener hasta 40 capas de grosor de Moreína, las cuales se encuentran unidas mediante enlaces peptídicos. Y algo que hay que destacar sobre esto es que dentro de esta red va a ser más frecuente presentar ácido LL-diaminopimélico o de lisina como aminoácidos. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la especie de bacteria de la que se está hablando. Otra cosa es que en caso de presentar polisacáridos, estos se van a encontrar unidos mediante enlaces covalentes. Y otro punto característico que las diferencia de las bacterias gram negativas es que presentan ácidos teicoicos, los cuales están unidos a la moreína a través del fosfato formando una amina. Y además esto les va a permitir que la pared celular se una a la membrana y que además se mantenga hidratada al otorgarle una carga negativa. Y como último punto es que la constitución del esqueleto, es decir, de la red de Moreína, va a ser característica de la especie de bacteria gram positiva de la que se está hablando. Siguiendo con las bacterias gram negativas, al contrario de las bacterias gram positivas, estas van a presentar una red de Moreína que va a conformar menos del 10% de su peso seco, ya que solo va a contener una capa de peptidoglicano o mureína. Y además van a presentar siempre ácido mesodiaminopimélico y no de lisina. Otra cosa que hay que destacar es que su red de mureína se encuentra en el espacio periplasmático, que es un espacio que existe entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, la cual se encuentra en menor medida en bacterias gram positivas o bien se pueden encontrar ausente. En bacterias gram negativas, el 80% de su peso seco se le otorga a las lipoproteínas, lipopolisacáridos y otros lípidos, los cuales se van a encontrar en grandes cantidades, se van a unir de manera covalente y además se encuentran pegados a la red de mureína. Otro punto es que, al contrario de las bacterias gram positivas, estas no presentan ácidos teicoicos. Y además, como último, es que la constitución del esqueleto, de igual manera de la red de Moreína, va a ser igual en todas las bacterias gram negativas. Ahora empezaremos con algunas macromoléculas importantes dentro de la pared celular de las bacterias, empezando con el peptidoglicano, que también se lo conoce como mureína, el cual es un polímero lineal y no ramificado, que se encuentra conformado por el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, los cuales entre sí se van a encontrar unidos por enlaces beta 1,4.
Además de esto, van a contener cadenas laterales tetrapeptídicas, es decir, de 4 aminoácidos, los cuales se van a encontrar unidos al carbono número 3 del N-acetilmurámico. Los aminoácidos más comunes en esta unión son los L-alanina, el D-glutámico, el M-diaminopimélico o L-lisina y la D-alanina. De estos 4, estos últimos 2, que es el M-diaminopimélico y la D-alanina, son muy importantes, ya que gracias a esto se pueden formar los enlaces peptídicos y así unir 2 cadenas de polímeros de mureína. Hay que recordar que los aminoácidos pueden variar dependiendo de la bacteria de la que se está hablando, sobre si es bacteria gram positiva o bacteria gram negativa. Como siguiente tenemos a los ácidos teicoicos, los cuales solamente se van a encontrar en bacterias gram positivas. Y estos ácidos presentan 2 tipos, que son los teicoicos y los politeicoicos. Los teicoicos son polímeros de un polialcohol, ya sea de glicerol o ribitol, el cual va a formar una cadena lineal uniéndose entre sí mediante enlaces éster con el ácido fosfórico. Mientras que los politeicoicos son polímeros lineales que se encuentran formados entre 16 y 40 unidades de glicerol fosfato, los cuales se van a unir a un glicolípido que va a variar dependiendo de la especie, y esto le va a permitir que la molécula se una a la membrana plasmática. Además de estos ácidos, contienen azúcar y 2 grupos ácido, los cuales permiten que tenga la propiedad de anclarse en la membrana celular. Y por último, es que estos ácidos tienen como función regular la función de las autolisinas, las cuales son enzimas que ocasionan pequeños orificios de la pared celular. Y por último tenemos a las lipopolisacáridos, que son los que le corresponden a las bacterias gram negativas, y estos van a presentar 2 regiones principales: un glucolípido, ya también conocido como lípido A, y un heteropolisacárido llamado núcleo o core. El glucolípido o lípido A es un disacárido que se encuentra unido a ácidos grasos, como lo pueden ser al ácido caproico, al láurico, al mirístico, al palmítico o al esteárico, los cuales tienen en común que se encuentran en la membrana externa de la bacteria. Mientras que el núcleo o core se divide en core externo, que está formado por hexosas, y en core interno, que está formado por heptosas. La unión que se da entre el lípido A y el núcleo o core es gracias al ácido 2-keto-3-deoxioctano. Y además, los lipopolisacáridos pueden presentar al antígeno O, el cual es un polímero que consta de hasta 8 residuos glucosídicos que pueden variar entre especies bacterianas. Y la presencia de este antígeno va a determinar de si se trata de un lipopolisacárido o de un lipooligosacárido. El lipopolisacárido va a presentar el antígeno O, las fracciones lipídicas y el core, mientras que el lipooligosacárido no va a presentar el antígeno, pero sí va a presentar las fracciones lipídicas y el core. Bueno, la tensión gram es una tensión diferencial que clasifica a las bacterias en gram positivas o en gram negativas. Y esta clasificación es según las características que tenga la pared celular de la bacteria. En la tensión gram se comienza agregando el colorante primario cristal violeta, el cual tiene una afinidad con el peptidoglicano de la pared de la bacteria. Luego se le agrega lugol para impedir que salga el colorante cristal violeta, ya que como el lugol contiene yodo, pues se forma un complejo de cristal violeta y yodo. Y este complejo satura los espacios del peptidoglicano en la pared de la bacteria. Posteriormente, se le agrega una solución de alcohol acetona para deshidratar la pared, y además lo que hace esta disolución es destruir la membrana externa de las bacterias gram negativas.
Y finalmente se le agrega safranina, que es el colorante de contraste, el cual sirve para teñir a las bacterias que no pueden retener el complejo de cristal violeta y yodo. Las bacterias gram negativas tienen una membrana celular externa y una capa de peptidoglicano muy delgada, y esta capa permite que el colorante entre a la célula y se genere una pérdida de color violeta inicial. Por lo tanto, obtiene la tinción del colorante del contraste, que es la safranina. Y esto pasa porque la capa delgada del peptidoglicano no puede retener el complejo y pues se tiñe de color rosado. En el caso de las bacterias gram positivas, no tienen una membrana celular externa como las gram negativas y poseen una pared que contiene una capa gruesa de peptidoglicano, la cual se deshidrata con el alcohol, generando así que sus poros se cierren. Y gracias a esto se puede retener más el complejo de cristal violeta y yodo en su pared y obtienen una coloración violeta. Es importante que señalemos las diferencias que existen entre la pared celular de las bacterias y la pared celular de las arqueas. En el caso de las bacterias, vamos a tener dos tipos de pared celular, dependiendo si se trata de una bacteria gram negativa o una bacteria gram positiva. En el caso de las bacterias gram negativas, la pared celular se va a componer de mínimo dos capas químicamente complejas. El 10% de la pared celular va a representar peptidoglicano, que como ya se mencionó, está compuesto de N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico y algunos aminoácidos. Asimismo, el 90% restante corresponderá a una segunda bicapa que se integra de fosfolípidos, proteínas y lipopolisacáridos. Por otro lado, las bacterias gram positivas solamente van a tener una capa muy gruesa que va a representar el 90% peptidoglicano y que va a componer una red de fibras organizadas de forma perpendicular a lo largo de la bacteria. En el caso de la pared celular en las arqueas, de manera general, va a estar compuesta por un polisacárido denominado pseudomureína, la cual es completamente diferente al que contienen las bacterias. Asimismo, vamos a poder encontrar proteínas y glicoproteínas. De acuerdo con algunas investigaciones, ciertas especies del género Metanosarcina no contienen pseudomureína y en su lugar presentan polímeros organizados como la glucosa, ácido glucurónico, ácido urónico de galactosamina y acetato. Asimismo, se cree que tanto la pseudomureína y el peptidoglicano surgieron de un polisacárido que estaba presente en la pared celular del ancestro común de estos dos dominios. Finalmente, es preciso establecer la relación entre la pared celular y el estilo de vida, así como el ambiente en el que se desenvuelven estos organismos. Como sabemos, las arqueas son organismos considerados extremófilos, lo que quiere decir que habitan en lugares en los que las concentraciones de iones, la temperatura o la alcalinidad o basicidad son extremas. En el caso de las arqueas halófilas, tienen en su estructura sulfatos que les permiten estabilizar su pared celular en ambientes altamente salinos ricos en iones de sodio. Por otro lado, las bacterias que comienzan a presentar resistencia a los antibióticos han modificado el extremo terminal de los peptidoglicanos que se encuentran en su pared celular para impedir que los fármacos ingresen a las células y así poder prolongar su existencia. Por último, pero no menos importante, cabe mencionar que vamos a tener algunas excepciones. Existen algunas bacterias patógenas y arqueas del género Thermoplasma que carecen de pared celular, ya sea porque no la necesitan al tener una membrana citoplasmática anormalmente resistente por la presencia de esteroles o porque viven en hábitats con una presión osmótica regulada, como es el caso de las bacterias patógenas que habitan dentro de animales. Esto ha sido todo por nuestra parte. Les mostramos las referencias que hemos consultado.